Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 22.1 correspondiente a un breve repaso de todos los diseños que hemos visto hasta el momento en toda la unidad de diseño de caso único. Tienen que saber que para mí es muy importante que sepan las diferencias en cada uno de estos diseños para poder pasar de una forma impecable a nuestros siguientes capítulos correspondientes con otros temas sobre análisis conductual aplicado. Así que en este video lo haremos un poquitín más despacioso para las personas que no han entendido, incluso para aquellas personas que si bien entendieron todas las temáticas, pues también fortalezcan sus conocimientos. Lo que estamos viendo a continuación es una breve introducción acerca de lo que vamos a repasar. En primer lugar veremos los diseños AB, luego veremos el diseño ABA, en tercer lugar veremos el diseño ABAB y finalizaremos con los diseños de reversión más comunes en análisis conductual aplicado. Diseños de tratamientos múltiples, diseños de línea de base múltiple con sus respectivas variantes, diseños interactivos y diseños de criterio de cambio. El primer diseño que vamos a ver es el diseño AB, un diseño constituido por dos fases fundamentales, una fase A, que también se le conoce como línea de base, y una fase B, conocida como el tratamiento. En la fase A o línea de base nos encargaremos de observar la conducta en su contexto natural, sin la aplicación del tratamiento. Nosotros esperaremos una estabilidad de la conducta para que finalmente pasemos a la fase B, es decir, para aplicar el tratamiento. En otras palabras, para aplicar la variable independiente sobre la variable dependiente, asumiendo la variable independiente como el tratamiento y la variable dependiente como la conducta. Este diseño AB tiene algunas dificultades. Una de estas dificultades es que posee problemas de validez interna porque a través del mismo no podemos asegurar que los cambios en la variable dependiente se deban efectivamente a la exposición de la variable independiente. Y en este diseño AB encontraremos diferentes amenazas, como la maduración, la historia y la reactividad experimental. En el sentido de la maduración, puede que con el tiempo la maduración o el crecimiento del propio sujeto haya producido cambios en el diseño, en el sentido de provocar cambios en la variable dependiente. En cuanto a la historia, como segunda amenaza del diseño AB, la historia previa puede que también haya producido cambios en la variable dependiente. Y en cuanto a la reactividad experimental, puede que el paciente sea consciente de que se ha observado y estudiado y esto provoque cambios en la variable dependiente. Puede cambiar su comportamiento en base a esto y no propiamente al mismo tratamiento como variable independiente. Nosotros resolvemos estas amenazas a través de el añadido de una nueva fase, que es la fase A, es decir, construyendo un nuevo diseño, un diseño ABA, en donde nosotros introduciremos una nueva fase de retirada del tratamiento. El diseño ABA es aquel diseño en que tenemos una primera fase A o un periodo de línea de base en el que se toman medidas repetidas de la variable dependiente como la conducta. Después introducimos el tratamiento como variable independiente y a esto le llamaremos la fase B. Y una vez tomadas las medidas repetidas de esta fase B, retiramos el tratamiento o la variable independiente y vemos si hay evolución de la conducta en la siguiente fase A. Aquí notaremos si la conducta vuelve a línea base de la fase A inicial o no. En este ejemplo estamos evidenciando que el paciente en línea base registra altos índices de cantidad de bebida.
Y estos índices se evidencian en el periodo de línea base en donde nosotros no aplicamos el tratamiento. Cuando aplicamos el tratamiento, estos índices de la cantidad de bebida tienden a disminuir. Y luego, sin el tratamiento, parece que esta cantidad de bebida se ha regulado gracias al tratamiento. Esto quiere decir que este diseño ABA aparentemente es exitoso debido a que en ausencia del tratamiento el paciente ha ingerido menos bebida que al comienzo, como se puede evidenciar en la línea de base inicial. Con este diseño ABA se tiene una mayor garantía del efecto del tratamiento o variable independiente. Y estos diseños ganan validez interna. Eso sí, es difícil atribuir en este tipo de diseños los valores de la variable dependiente a la historia, la reactividad y la maduración o el paso del tiempo. Sin embargo, no están libres de peligro porque pueden existir variables extrañas que tengan efecto solo durante la fase de tratamiento, lo cual tendríamos grandes confusiones en el sentido de que hay una variable independiente que puede que esté correlacionada con la variable extraña y sea lo que produce realmente los cambios en la variable dependiente. ¿Qué problemas presentan los diseños ABA? En principio, en los campos aplicados pueden presentarse problemas de carácter ético en donde no se le puede retirar fácilmente el tratamiento a un paciente. Tampoco podemos volver al periodo inicial de línea base porque podemos ocasionar irreversibilidad. Si aplicaste un programa de enseñanza como tratamiento o intervención y hubo la adquisición de una habilidad, ya en la siguiente línea de base no se va a perder esa habilidad, sino se va a perpetuar o va a ser una habilidad irreversible. Ahora bien, existen otras extensiones del diseño ABA, como son el diseño ABAB, los diseños de intervenciones múltiples y los diseños interactivos. El diseño ABAB es aquel diseño en donde se le añade al diseño ABA una siguiente fase de intervención. ¿Para qué? Para que se pueda tener control sobre la conducta, o dicho de otra manera, para que la variable independiente tenga control sobre la variable dependiente. En el caso de la ingesta excesiva de bebida, encontramos que se agrega una nueva fase de tratamiento para controlar la ingesta de bebida. Dicho de otra manera, en la primera fase encontramos una línea base en donde evidenciamos una gran cantidad de consumo de bebida. En la siguiente fase aplicamos tratamiento y vemos cómo este tratamiento es completamente efectivo en el sentido de que reduce la cantidad de consumo de bebida. En la tercera parte o en la tercera fase estamos viendo cómo el tratamiento se suprime o se quita y claramente vemos un mantenimiento de la conducta que no es significativo con la línea de base puesto que es menor a como antes el paciente consumía bebida. Para asegurarnos que queremos controlar cada vez más y al mínimo la cantidad de bebida, aplicamos en la fase número 4 el tratamiento y así es como tenemos control sobre la cantidad de consumo de bebida. Aquí tenemos mayor control de la conducta porque aplicaremos 2 veces el tratamiento o la variable independiente. Ahora bien, si vemos que hay un cambio en el nivel y en la estabilidad, así como también en el sentido de la variable dependiente, significa que la variable independiente está provocando el efecto deseado. Pero si no vemos ningún cambio ni en el nivel
ni en la tendencia, ni en el sentido en términos generales, significa que es un tratamiento completamente inconveniente, incompetente, no nos sirve. En el diseño A-B se mide en 2 ocasiones la variable dependiente en presencia de la variable independiente, y esto es lo que nos permite tener mayor fiabilidad. Ahora bien, a partir de este diseño A-B, veremos los diseños de reversión con sus respectivas características, entre otros diseños que están dentro del conjunto de los diseños de reversión. Tendremos los diseños de tratamientos múltiples, los diseños de línea base múltiple con sus respectivas variantes, los diseños interactivos y los diseños de criterio de cambio. Entonces vamos a comenzar a caracterizar en primera instancia los diseños de reversión. Los diseños de reversión son aquellos diseños en donde pueden registrarse 2 conductas de forma simultánea y preferiblemente incompatibles. Este diseño puede tener la estructura de un diseño AB-AB o la estructura de un diseño AA-BA. Tenemos en este caso 2 conductas que registrar de forma simultánea y que sean incompatibles, como el caso de levantarse y estar sentado. Levantarse y estar sentado, pues obviamente son 2 comportamientos que no se pueden dar al mismo tiempo. Y entonces lo sometemos a este diseño que pues consta de 4 fases fundamentales. En una primera fase encontramos a ambas conductas incompatibles en línea de base, en donde no se aplica tratamiento o la variable independiente. Esta primera fase tiene el propósito de conocer estas conductas de forma natural sin la necesidad de que sean intervenidas por la variable independiente. En la segunda fase se incorpora o se aplica el tratamiento solamente a una de las conductas, en este caso a la conducta levantarse. Para la conducta estar sentado no se establece o no se aplica el tratamiento, y el objetivo en este caso es producir un cambio en una de las 2 conductas, que en este caso es levantarse. En la tercera fase se aplica el tratamiento a la conducta que faltaba, en este caso a estar sentado, y a la que se intervino anteriormente se deja en línea de base. En este punto encontramos un efecto inverso, y para finalizar en la fase número 4 se vuelve a invertir el tratamiento para la conducta levantarse y se deja en línea base la conducta estar sentado. Pero, ¿cuáles son los problemas que presenta el diseño de reversión que estamos viendo en este caso? Uno de los problemas es que es un diseño bastante complejo, por lo que es menos utilizado, y es un diseño que requiere altas exigencias de la efectividad del tratamiento. Como bien lo dije en el video pasado, si estás completamente seguro o segura que tu tratamiento funciona, puedes aplicarlo en este diseño de reversión, y si estás completamente consciente de que encontraste una conducta completamente incompatible a la conducta problema, puedes de alguna u otra manera aplicarlo sin ningún problema. Pero no siempre es fácil encontrar una conducta incompatible con la conducta objeto de estudio. Siempre se requiere una evaluación exhaustiva, una evaluación profunda, para que tengamos la suficiente confianza de determinar cuál es la conducta incompatible y entonces aplicar el diseño de reversión. Muy bien, ahora hablaremos de los diseños de tratamientos o intervenciones múltiples. En este tipo de diseño se aplica un mismo tratamiento a diferentes conductas. Y comenzamos observando las diferentes conductas que se encuentran en periodo de línea de base. Recordemos que si se encuentran en periodo de línea de base,
no se aplica ningún tratamiento o no se aplica la variable independiente. En este caso nos encontramos con 4 conductas en observación: contacto visual, preguntas conversacionales, respuestas conversacionales y reforzamientos conversacionales. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que se escoge una conducta de las que hemos mencionado y se aplica el respectivo tratamiento o variable independiente. Pero el resto de conductas que no hemos seleccionado continúan estando en periodo de línea de base. Luego de que haya terminado de intervenir la primera conducta seleccionada, seguiré con la segunda. Intervendré la segunda mientras la tercera y la cuarta se quedan en periodo de línea de base. Luego de aplicar el tratamiento a la segunda conducta, se aplica a la tercera conducta dejando a la cuarta conducta en periodo de línea de base. Y finalmente se aplica el tratamiento a la cuarta conducta. Démonos cuenta cómo el contacto visual fue una conducta que se intervino antes que las preguntas, las respuestas y los reforzamientos conversacionales. Y nos podemos dar cuenta porque las preguntas conversacionales tienen una línea base mucho más extensa. Las respuestas conversacionales también tienen una línea de base mucho más extensa que las preguntas y los reforzamientos una línea base mucho más extensa que las anteriores 3. También podemos apreciar que, de acuerdo al contacto visual, se logró aumentar gracias al tratamiento. Luego seguimos con las preguntas conversacionales, que si bien tienen una línea de base mucho más extensa que el contacto visual, puesto que el contacto visual fue la primera conducta seleccionada para intervenir, también tendremos unos resultados favorables correspondientes con el tratamiento, ya que se logró aumentar la cantidad de preguntas conversacionales o la frecuencia de veces en que se realizaban preguntas conversacionales. Mientras se intervenían las preguntas conversacionales, las respuestas conversacionales y el reforzamiento pues estaban en línea base. Cuando se siguió a la tercera conducta correspondiente a las respuestas conversacionales, tenemos una línea base mucho más extensa debido a que pues, el tiempo para intervenir las preguntas conversacionales fue un tiempo contundente, pero de alguna u otra manera, en cuanto a las respuestas conversacionales, tenemos que también hubo efectividad en el tratamiento. Finalmente, en cuanto a reforzamientos conversacionales, tendremos la línea de base más extensa, porque fue la última conducta que se intervino y que naturalmente tuvo efectos positivos en cuanto a el periodo de intervención, es decir, que el tratamiento fue efectivo porque se aumentó el número de reforzamientos conversacionales en el periodo de tratamiento. Esa es la razón por la cual estamos viendo cómo una línea base es más extensa que la siguiente y que la siguiente y que la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de este diseño de intervenciones o tratamientos múltiples? El objetivo es evaluar el efecto de varios componentes de un tratamiento introducidos de forma secuencial. Ahora bien, hay que tener dos aspectos muy importantes en cuanto a los diseños de tratamiento o intervención múltiples. Cuando se comparan más de un tratamiento, se deben tener en cuenta periodos de línea de base antes y después del tratamiento o de los tratamientos que vayamos a aplicar. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un A, B, A, C, en donde encontramos una intervención y obviamente está respaldada por una línea de base que se dio antes y una línea de base que se dio después para ver la efectividad de B como tratamiento. Ahora, también se deben realizar replicaciones con sujetos diferentes, intercambiando el orden de las fases.
Aquí tenemos el caso del sujeto número 1 con el siguiente diseño: A, B, A, C, A. Pero nosotros vamos a tener preparado para el sujeto número 2 un diseño completamente distinto que el que le aplicamos al sujeto número 1. Vamos a configurar el orden del diseño que le aplicamos al sujeto número 1. Y entonces al sujeto número 2 le aplicamos un A, C, A, B, A. Y de esta manera queremos ver el efecto de la variable dependiente o de la conducta en ausencia de los tratamientos o de la variable independiente. Y además nos gustaría saber si el orden de aplicación del tratamiento puede influir en el cambio de la conducta o el efecto de la variable dependiente. ¿Lo ven? Es un tema muy interesante y ahora pasaremos al diseño de criterio cambiante. En el diseño de criterio cambiante, cada fase de tratamiento debe ser lo suficientemente larga como para permitir que la tasa de una determinada conducta objetivo se estabilice en una nueva tasa y que sea distinta. La estabilidad de la conducta en cada fase de tratamiento de forma gradual es lo que permite evidenciar el control. Este diseño de criterio cambiante es absolutamente reconocido por hacer uso del reforzador como variable independiente para generar control sobre la variable dependiente o sobre la conducta. Usamos el reforzador para que la conducta llegue a cierto criterio, de manera que cuando llegue al criterio esperado, volvemos a usar ese mismo reforzador u otro reforzador de más alto valor para que la conducta llegue a superar el criterio anteriormente establecido, y luego esperamos que en la siguiente oportunidad se vuelva a utilizar el reforzador como variable independiente para que la conducta rompa los dos criterios anteriores, superándolos con un criterio absolutamente superior. Luego volvemos a utilizar ese mismo reforzador u otro reforzador para que la conducta llegue a un criterio completamente superior que los tres primeros criterios y así sucesivamente. Sin embargo, aquí estamos en un diseño de cambio de criterio absolutamente distinto. Este ejemplo de diseño de cambio de criterio es totalmente distinto porque aquí vamos a intentar disminuir el número de controles correspondiente con exámenes de glucosa. Si bien nosotros tenemos en cuenta que en línea de base esos números de controles están disparados, es decir, están más de 90 número de controles, la idea es disminuir los números de controles a través de la variable independiente, de manera que con el paso del tiempo y mediante el uso de la variable independiente pasemos a tener un promedio de 60 a 65 controles. Ese sería el primer criterio. El segundo criterio sería tener en promedio 40 a 45 controles. El tercer criterio sería tener 20 a 25 controles. El cuarto sería 18, el quinto 16, el sexto 14 y el séptimo 12. Y muy probablemente estabilizar el número de controles puede ser en 10 y mantenerlo en ese número de controles. De manera que aquí estamos viendo cómo la variable independiente, además de aumentar conducta de acuerdo a los criterios, también puede disminuir de acuerdo a sus propios criterios. Una disculpa para todos ustedes si en el video anterior me anticipé mucho a hablar única y exclusivamente de la variable independiente como elemento que aumentaba la probabilidad de ocurrencia de una conducta, y definitivamente lo hacía por criterio. Sí, eso es completamente cierto, pero olvidé decir que también la variable independiente estaba a la disposición de reducir conducta claramente por criterios. Otra de los errores que muy probablemente cometí en el video anterior fue que no contextualicé la imagen, sino que me dediqué a explicar en esencia lo que era el aumento, la sucesión de criterios correspondiente con el efecto de la variable independiente para el aumento conductual. Entonces ahí ya está corregidito y espero que me entiendan mejor.
A continuación vamos a ver los diseños de línea de base múltiple. Los diseños de línea base múltiple se caracterizan por tener tres variantes de acción. En primer lugar encontramos los diseños línea de base múltiple entre sujetos. En segundo lugar encontramos diseños línea de base múltiple entre situaciones. Y en tercer lugar tenemos diseños de línea de base múltiple entre conductas. ¿Qué les parece si comenzamos explicando el diseño línea de base múltiple entre sujetos? Como bien pueden apreciar en la imagen, estos diseños de línea base múltiple entre sujetos se suele aplicar el tratamiento sucesivamente a la misma conducta de varios sujetos que poseen características similares y que comparten las mismas condiciones ambientales. Luego tenemos el diseño de línea base múltiple entre situaciones. Este es aquel diseño en el que se aplica el tratamiento sucesivamente a la misma conducta de un mismo sujeto, pero en situaciones o contextos diferentes. Luego tenemos el diseño de línea de base múltiple entre conductas. En este diseño de línea de base múltiple, el tratamiento se aplica secuencialmente a conductas independientes de un mismo sujeto, como es el ejemplo que acabamos de observar en el caso del diseño de tratamientos múltiples. Muy bien, vamos a finalizar este video con los diseños interactivos. Los diseños interactivos son diseños en donde se estudian los efectos de más de un tratamiento sobre la conducta o la variable dependiente dentro de una sola fase. Como pueden darse cuenta en esta tabla, tenemos involucrados dos tratamientos en la fase número 6. Es decir, que en una sola fase aplicamos dos tratamientos para ver la efectividad de ambos de acuerdo al control de la conducta o la variable dependiente. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por haber asistido a este repaso y nos veremos en unos siguientes capítulos de toda esta serie de videos que estoy sacando del máster que estoy cursando en SABEC. Hasta la próxima, chicos. Gracias por su atención.